buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro ciclo. Dicen que los flamencos dicen que la seguidilla es el cante de los muertos. Y yo esta semana, con lo mal que lo estamos pasando y lo que hemos visto, pensaba, hay cosas que se suspenden, pero el flamenco precisamente, que es algo que sirve para lamentar, para llorar y para estar, yo creo que estamos aquí muy bien y sobre todo muy bien con Raquel y con Roberto. Y hoy teníamos dos puntos geográficos importantes en el siglo XX y XXI, que era la reunión de Cante Hondo en la Puebla de Cazalla, que ya hemos visto dos sesiones, y si alguno de ustedes estaban en la Casa del Mediterráneo pudieron percibir lo que es el desgarro flamenco en la voz de Ana y la guitarra de Antonio Carrión. Y ahora nos vamos al otro lugar, el otro lugar importante porque se ha mantenido. Los dos, como nos dijo Génesis, empezaron en el 1960, el Festival Internacional del Cante de las Minas en el 61 y en el 67 la reunión de Cante Hondo. Y yo he vuelto a escuchar la conferencia, sabéis que están colgadas las conferencias, y he vuelto a escuchar hoy la conferencia de Génesis, y aunque la reunión quedó clarísimo y el festival no le dio tiempo, pero lo enclavó muy bien y nos supo decir cómo nace, por qué nace, que era, mientras que el flamenco en Andalucía no había sido un cante del mundo laboral, el cante de las minas sí que es un cante de los trabajadores mineros, aunque, como ella dijo, no lo cantaban los mineros, sino que lo cantaban con letras que hablaban de la mina, pero más los arrieros y la gente profesional del cante, si lo sabía, que ahora ellos nos lo van a explicar. Yo, repasando un poco nuestros cursos, orgullosa porque hemos tenido aquí lámparas mineras e incluso bordón, que es el premio que se da en el Festival Internacional de la Unión a la guitarra de Alejandro Hurtado. Hemos tenido, por supuesto, a Curro Piñana, que su abuelo fue el primer lámpara minera, Antonio Piñana, y también el año pasado tuvimos a Juan Pinilla, otra lámpara minera. Seguramente me voy a dejar porque al repasar he visto que habíamos tenido a lámparas mineras aquí escuchándolos. Y hoy tenemos a Raquel. Raquel, sabéis que los dos son de aquí, de Alicante. Raquel es esta tarde la voz y Roberto la guitarra. Raquel, yo cuando estoy preparando los días me emociono no solo por lo que significa el flamenco en Alicante, y ellos lo han llevado por bandera, sino en el curso, y además que cuando tienes que presentar a buena gente y buenos amigos, todavía las cositas de dentro se remueven mucho más. Raquel, que es psicóloga y trabaja en la enseñanza, empezó a enamorarse del flamenco porque antes ya había hecho ella sus estudios musicales, y mirando a los cantes de Levante y a las mineras, que es lo que vamos a ver esta tarde, ella se prepara desde sus inicios en la Escuela de la Unión. Pero es que además tuvo como profesora a Gemma Jiménez, que es lámpara minera, a Encarnación Fernández. Encarnación en la Unión, que sabéis que está pegadito a Cartagena y es donde están las minas, hay unas familias que representan muy bien lo que es esos cantes.
Y una de las familias es Encarnación Fernández. Encarnación, que aparte de ser lámpara minera, colabora con el festival, tiene sus, iba a decir academia, no sé si llega a ser academia o clases. La Escuela de la Unión, es la escuela. En la escuela, para preparar, y Raquel estuvo allí aprendiendo con ella. Y además, allí en el ayuntamiento, yo creo que el festival este nace muy arropado y muy dentro del Ayuntamiento de la Unión. Bueno, pues la Unión, el Ayuntamiento organiza una serie de cosas alternativas, porque aparte de que la reunión en el festival y en la reunión de Cantejondo tienen semana cultural donde se dan conferencias, charlas, se escucha flamenco, pero aparte de eso el ayuntamiento procura gestionar determinadas actividades paralelas o al lado del Festival del Cante de las Niñas. Y en una de esas, en un restaurante que hay allí que se llama El Vinagrero, muy conocido porque es donde van los cantaores y donde suele ir la gente a tomar cosas y a reunirse, pues se hizo un CD donde Raquel tiene La Levantica, que es uno de los cantes de allí. Ha tocado con Roberto, o Roberto la acompañó en una de las noches blancas, le ha acompañado, no sé si es el hijo de Encarnación Fernández, sí es el hijo, ¿verdad? Sabía si era sobrino o hijo. El hijo de Encarnación Fernández, ellos han asistido, y yo también alguna vez, a algún también. Congreso de los, a los que congresos se hacen allí, y yo creo que ya lo voy a dejar aquí y sigo con Roberto para que sean ellos los que nos hablen. Roberto, que es el primer licenciado del Conservatorio de Guitarra Flamenca de Murcia. Tenemos siempre privilegios aquí en esta sede, porque son o primeros o únicos, y él es él es el primero. Y además él es ahora profesor en el Conservatorio de Música de Jerez de la Frontera, donde comparte, no podías estar en otro sitio más flamenco, donde comparte docencia con composición, es investigador y fue premio de la ciudad de Jerez. Recuerdo que una de las, voy a decir gurú porque creo que sí, que es Cristina Cruces, que la hemos tenido aquí, ella es catedrática de antropología, estaba en el tribunal o en la mesa donde se premiaba la investigación y lo recordaba con mucho cariño. Entonces, no solo lo hace bien, sino que deja huella. Se fue a ciegas, ¿sí? Me dijo de poesía. Y además es conferenciante, y su última conferencia ha sido en el ciclo de flamenco de la Real Academia Hispanoamericana de San Dionisio de las Ciencias, las Artes y las Letras de Jerez. Y ahí está. Y yo ya feliz de que estén aquí y me siento ahí para escucharlos con mucho gusto y seguro que con mucha sabiduría ellos nos van a hacer disfrutar, porque con ellos tenemos lo que a veces pasa en este ciclo, la teoría y la práctica. Así es que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, ahora ya después de todo lo que has dicho, con Fino hemos compartido muchos momentos en Alicante y en la Unión. Ahora nos tenemos que bajar el ego. Hay que bajar el ego. Ahora. Con Fino hemos ido a casi todas las conferencias de la Unión, conciertos. Bueno, tú también has estado con Génesis, todo. ¿Se oye? Se oye, vale. ¿Me acerco? Vale. Bueno, pues dentro de esta edición de este ciclo de conferencias, para el profesor Bernicola, son para él, sobre todo para él, para vosotros, pero en memoria de él, bueno, todo lo que aprendimos también de él y de su humanidad, sobre todo de su persona y de su conocimiento, pero de su persona.
Entonces nosotros vamos a ocuparnos de la parte del Festival Internacional de las Minas, un poquito de historia y de los sonidos. También vamos a intentar en esta hora y poco hacer un resumen, porque es largo, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Quieres decir algo ahí? Hablando de Vernicola, de José, que fue la primera conferencia que di fue por él, la dimos por él, sí, y fue aquí, sí, aquí, en la salita de en ahí la al lado, otra sala. y me acuerdo mucho de la bronca que me echó al final. De los cantes de Cádiz, dimos la primera de cantes de Cádiz. Tienes que hablar más claro, tienes que una mejor, no sé qué, no sé cuánto, digo, pero he hecho algo bien, dice, no, está muy bien. Pero es verdad, no me acordaba de eso. ¿Te acuerdas de eso? Fue hace, sí, no sé, 14 años entonces, fue hace un muchos, aprendizaje. o 15 años. Se pasa el tiempo. Hará casi unos 20 años, sí. Vale, 20 años. Nosotros nos preparamos los cantes de Cádiz con un miedo. No veo la bronca que me echó. Pero bueno, salió pero, y luego... Pero bien. Y te dijo eso, ¿no? Pero no, pero muy constructivo, hombre, entre comillas. Yo voy a defenderlo antes de que empiece, porque a su hija, que la quería muchísimo, un día, mira papá, 9,5, ya que se queda seguido, y dice, pero tú eres de 10. No, él siempre ayudaba. Pero que se lo dijo muy bien, Ya le conocíamos y ya... A mí me grababa en vídeo la boca, la pronunciación. También sí. decía, tienes que vocalizar. Se preocupó mucho por nosotros y porque aprendiéramos. Y nos daba un montón de consejos. Mucho, hemos aprendido muchísimo. Bueno, pues vamos a este importante festival que se celebra desde 1961, cada año, menos el de la pandemia, claro, paralelamente al desarrollo de estas actuaciones, galas, que se hacen también en la plaza afuera o en los restaurantes o en las plazas del pueblo de la Unión. Entonces vamos a escuchar quién fue el detonante, quién inició este festival en el 61. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo puede decir? Bueno, pues es curioso y es interesante porque tal y como podemos escuchar a continuación en el audio que os vamos a poner, nadie mejor que esta persona que os vamos a poner, este artista, puede explicar lo que pasó, ¿no? Este audio pertenece a la entrevista del periodista y cantaor Felipe Lara, lo podéis encontrar en SoundCloud, creo que es, en internet, y fue en 1972 en el programa 100 años de flamenco Radio España. Vais a escuchar que él fue allí a cantar a un cine de la Unión y en 1950-52 él dice lo que pasó. Vais a escucharlo ahora. Estamos con Juan Valderrama para llevaros a vosotros, amigos de 100 estilos del flamenco, estas palabras de hombres sabios, de hombres que conocen el mundo del flamenco desde su temprana edad, desde los 14 años, según nos explica él, que ya alternaba con grandes figuras de la época, hasta sus años, que no vamos a decir, no viene a cuento, pero que son bastantes como para saber mucho del flamenco. Juan Valderrama, que conoció aquella época en que una niña de los Peines lanzaba al viento su voz, que conoció pues las voces de un niño Marchena cuando estaba en su apogeo, de un Manuel Torre. Hoy, aún en la actualidad, en este 1972, que la música ha dado ya tantos giros a través de los años, aún se mantiene como una figura querida por todos. Pero además es curioso, querida por los aficionados al flamenco. Es que el tío, lo mejor que pude, y creo que estuve bien, y de las minas, canté de Taranta, yo voy a hacer, total, tuve que cantar 5 o 6 cantes de allí, y luego canté malagueña, le dediqué a don Antonio Grau, al hijo del Rola Pargatero, le dediqué los cantes de Chacón, hice 2 o 3 cantes por malagueña, canté por Seguirilla, canté por Martinete, en fin, hice una actuación lo mejor que pude, y creo que estuve bien, canté con mucho corazón, pero lo que tiene gracia es que esto, no sé si lo sabes tú, es que el Festival de la Mina de la Unión existe por mí. Existe por mí y no es un alarde porque yo soy un hombre muy modesto, muy sencillo. Yo llegué allí en el año, no me acuerdo bien, sobre el 50 o el 52, a cantar a un cine de verano a la Unión. Y digo, aquí voy a poder yo cantar lo que yo sé. Y empecé a cantar cantes de allí. Taranta, Cartagenera, La Minera, no sé, todos los cantes de allí. Y empezaron a pedir, era la fuga del emigrante. ¡El emigrante, el emigrante! Entonces yo me enfadé y digo, ¿será posible que en el sitio de la cuna del flamenco no me dejan ustedes cantar y me piden ustedes que cante el emigrante? Entonces, si ustedes no hacen algo, los que tienen la obligación de hacerlo, esto se va a perder. Y entonces, ante mi enfado y el consejo que yo di, al año siguiente se hizo el Festival de la Mina. Juan Valderrama. ¿Habéis oído entonces, no, lo que sucedió? ¿Se ha oído bien?
Pues sí, fue gracias a él. Y bueno, él reivindicó pues, los cantes de allí, claro. Le pidieron el emigrante y él se enfadó. Y después vamos a contar lo que pasó. Se enfadó y la gente del pueblo pues fue al alcalde y les dijo unas cosas. Y ahora os voy a poner lo que él dice sobre cómo cantar, cómo se tiene que cantar. Es muy interesante. Dice que tiene que tener una garganta de privilegio, una voz, como decía Chacón, con condiciones, corazón, talento, sensibilidad y cuadratura musical. Pero vamos a escucharlo porque es súper bonito e interesante escucharlo a él directamente, claro. Minuto. Pues... Una gran sensibilidad, un gran conocimiento de la música, una cuadratura musical extraordinaria. Hace falta muchas cosas para cantar esos cantes. Amigo Juan Valderrama. Bueno, hasta ahí. Vale. Bueno, pues no se puede fijar con precisión, podemos decir la fecha en que los cantes mineros estuvieron conformados, como hoy conocemos, ahora veremos cuáles son. Pero bueno, sí que existen muchos hechos asociados a los desplazamientos de mano de obra hacia los núcleos mineros de finales del 19, en las provincias de Almería, Jaén y Murcia. Entonces se fueron influenciando los cantaores y los mineros y las personas que cantaban, se fueron influenciando unos de otros, como nos va a comentar ahora Roberto en el punto siguiente. Bueno, primero habría que decir en verdad que son los cantes de las minas. Porque dentro de todo el espectro de los estilos de los cantes flamencos, pues es muy especial, muy característico y muy particular. Pero ¿qué serían y cómo surgirían? Porque ya adelantaba Finu que no eran los mineros los que los cantaban, entonces ¿qué está pasando aquí? Y que, bueno, pues realmente siempre digo lo que parece ser, porque decir teorías muy concretas sobre algunas cosas es también arriesgado, pero lo que se sabe es que con este término de cante de las minas nos referimos a parte del repertorio flamenco que surge cuando los fandangos locales, o sea, folclóricos, no flamencos, existentes en las tierras del sur y sudeste, acaban de cuajar como cantes flamencos, o sea, que derivarían de los fandangos, que como tantos hay en España y tanta música popular, entonces sería pasar de esa música popular por profesionales a convertirlo en cante flamenco, pasar a parte de su repertorio, como han pasado con otros cantes del flamenco. Entonces, están basados en fandangos locales, que ahora diremos los sitios concretos. Aquí es un tema también bastante complicado por varias cosas. Es que también es cómo se titula, o sea, cómo se etiqueta cada estilo. Que si taranta, que si cartagenera, que si minera, que si no sé qué, que no, que esto es una taranta, que este tercio no es así. Esto ha sido así desde siempre y todavía continúa siendo bastante en algunos de los estilos. ¿Por qué pudo pasar eso? Pues cuando surge una teoría que también pienso yo, ¿no? Que cuando surge la época que existen las grabaciones discográficas, la discografía flamenca coincide a final del siglo XIX. A final del siglo XIX estos cantes estaban en conformación. Pero, por ejemplo, cantes como la soleá o casi todos los estilos de seguirilla, todo eso estaba ya conformado. Pero estos cantes estaban haciéndose. ¿Qué pasa? Que lo otro ya tenía una tradición cuando se empieza a impresionar, a imprimir en esos discos de pizarra y cilindros de cera, que eran los formatos que habían en la época. Entonces, ante algo tan nuevo, que venía de unos fandangos folclóricos, uno le llamaba de una manera, otro le llamaba de otra, uno mezclaba un estilo con otro, entonces no había unanimidad ni entre la afición ni entre los profesionales de cómo llamar a los estilos. Por eso la rotulación de estos estilos es tan confusa e irregular en la discografía antigua, sobre todo. También ocurre otra cosa que
muy curiosa, que es que esto lo dice según el investigador Gamboa, ¿no? José Manuel, que es algo muy excepcional, ¿no? Que surgen, pero cuando surgen no estaban de moda tampoco. O sea, si en la hora que surgen no están de moda en el repertorio flamenco, es cuando lo están. O sea, que surgen, hacen algo, estos cantes, graban, pero con títulos confusos, algún cantador, otros no tocan este género, otros muchos, la mayoría, y hay una parte que sí. Entonces, esto tampoco ayuda. O sea, que eran unos cantes ignorados por la sociedad en los que nacen. Curiosamente, ahora vamos a ver que este festival tiene mucho que ver en la recuperación de algunos de ellos, porque no de todos, solamente de algunos, que ya podemos etiquetar de una manera clara, que ahora lo vamos a ir nombrando cuáles son y haciendo algún ejemplo. La conferencia tampoco tiene aspiración de nombrar todos los cantes, porque hay muchísimos que se quedan en discografía antigua y no los podemos enumerar porque es que ni siquiera hay unanimidad de cómo nombrarlos. Claro, hemos puesto aquí en el PowerPoint algunos. Nos vamos a limitar a los que... Ahí hemos puesto algunos de los que son hoy en día más representativos y algunos que vamos hoy a interpretaros y a poneros que no os va a ser escuchéis, claro. pero todos no. No va a ser casualidad que coinciden los que se hacen en la Unión y los que se hacen en el festival, los que hoy podemos decir, esto es una minera de fulanito, esto es una cartagenera estilo tal, y esto, casualmente, esos son los que hoy conocemos y todos nombramos por unanimidad igual. Los demás son rarezas de cilindros de cera, tengo muchos ejemplos, que sería pesadísimo ponerlo aquí, porque vamos, además la calidad, en fin, no es cometido tampoco de la conferencia, ¿eh? Y bueno, la catalogación actual entonces está clara en los que son, pero que habrían más también. Sí, pasamos a Chacón. Sí, pasa a Chacón. Sí. Bueno, si quieres, mira, el origen de la formación. Coméntalo tú, si quieres. El origen de la conformación que estaba comentando antes sería que florecerían en Almería y se extenderían a Cartagena, la Unión y después a la franja minera de Jaén. Esto siempre son peleas, porque claro, los de Jaén dicen que son suyos, los de la Cartagena dicen que no, los de Almería, claro. Pero no, aquí nos vamos a referir a las formas originarias, o sea, cuando todavía eran fandangos locales, en principio abandonados, que ahora vamos a poner un ejemplo que haremos nosotros. Esto tiene una raíz malagueña, o sea, de fandango folclórico, que ahora voy a explicar lo que es con la guitarra. Entonces, en este periodo, que todavía se cantaban así, tenían otra estética totalmente distinta, sería ese el tránsito que hacen los mineros. Después puedo dar incluso las fechas de cuándo están en Almería, cuándo en Cartagena y cuándo en Jaén, porque hay el periplo de los mineros, está claro en qué fechas fueron. Pero sí que tenemos que nombrar a estos dos cantaores, ¿no?, de aquella época, ¿no?, que tenemos pocos datos de estos fundadores. Pero bueno, como cantadores más representativos de estos cantes de mineros son el Rojo el Alpargatero, que lo podéis ver aquí con su mujer, más o menos la foto puede ser de 1800... Él estuvo soltero hasta 1882. Entonces puede ser que esta foto sea a partir del 82, con su mujer María Dauset Moreno, que era natural de Almería, y que se conocieran en Málaga en 1880 y algo, porque en el 85 ya se fue a la Unión. Y el otro cantaor, que seguramente os suena, porque hay discografía antigua de él, fue don Antonio Chacón también, ¿vale? Entonces, estos dos grandes cantaores son los más representativos de los cantes de Levante, de aquella época, volviendo a los orígenes, hablamos de los orígenes. Mira, lo que vamos a ver es también se hace más ameno, sí, no mucho dato. Será hacer un ejemplo de cómo podemos escuchar en la discografía antigua, por ejemplo, grabado por el hijo del Rojo, que acaba de comentar, sí. Pero lo vamos a hacer nosotros se va a entender mejor también, porque el audio se oye muy mal. De cómo grabaron, por ejemplo, un fandango minero, que hoy en día es como libre de compás y tiene otra estética totalmente moderna, pero lo que en el audio se escucha es algo más parecido a así. Fandango abandonado quiere decir este tipo de ritmo que es de raíz malagueña, que tiene los berriales,
que eso se ha quedado un poco en el folclore de Málaga, pero que también lo adaptó el flamenco, aparte de su repertorio. Entonces vamos a probar un fandango. Vamos a ver, sí, uno de estos estilos. Además lo tenéis aquí, pero lo que Roberto comenta son los primeros fandangos mineros, que tenían ritmo y después se fueron haciendo libres. Claro, pero eso ya es muy moderno, ¿sí? Una época moderna. Vamos a hacer los antiguos. Vamos a hacer. Tempranico me levanto, como minerico bueno. Tempranico me levanto y preparo mi barreno. Mientras lo preparo canto, ay, no pienso en lo que peno, ay. Gracias. Bueno, pues... Claro, esto cante minero, diríamos hoy. Pues sí, cante minero, ¿no? Porque, claro, no eran profesionales tampoco los que lo hacían, ¿no? Eso también tenemos que tener muy en cuenta que lo que escuchamos por cante minero está hecho por profesionales y además muy buenos, porque, como ya decía Juan Valderrama, hay que tener unas facultades que no veas para hacerlos. Con todo este origen de este tipo de fandangos, bueno, parece que esa raíz ya cuando es minero, aunque tenga esa raíz malagueña, se asienta mucho en Almería. Yo encontré por ahí un dato de Eugenio Noel, que sabéis que es un novelista, nacido en 1885. Él era antiflamenco, ¿verdad? Pero eso también nos vale para recoger datos, porque como también criticaba mucho y eso, pues también es bueno tomar de él. Él escribió los cantes taranteños de Almería y todo cante en Linares, man que Linares no quiera, de Almería es. O sea, que si alguien como él nos está diciendo que eso a la gente, a la afición, le sonaba a Almería, esto es sonido Almería, como se dice, ¿no? Yo que viví en Almería también me habla mucho del sonido Almería. Uy, ¿qué es el sonido Almería, no? Pues el sonido Almería es todo ese sonido que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, después cuando pasa a la Unión, coge ahí su personalidad unionense, y en Linares la suya. Pero esto es mucho más adelante. Es que lo malo es en la investigación mezclar épocas. Entonces, al final, flamencamente hablando, no es que si es de Almería, o es de aquí, o es de allá. En verdad, es de los tres sitios, porque en los tres sitios, en cada uno, cogió un matiz. O sea, por eso yo creo que no tiene que haber un debate tan como hay a veces, ¿no? Además, al respecto, hablando otra vez de El Rojo, el alpargatero, él llegó a la Unión procedente de tierras andaluzas, pero hizo varios viajes, recorrió Andalucía y llegó a la Unión, conoció a Antonio Chacón. Si os leéis la biografía, yo os puedo decir algunos datos, pero si estudiáis o os interesáis, hay un libro del Rojo, el alpargatero, no me acuerdo ahora quién lo edita, Almuzara, pero lo podéis encontrar y viene toda su biografía y podéis escuchar. Bueno, él no grabó nada, no tenemos nada de él, tenemos de su hijo, del hijo del Rojo. Pero es interesantísimo porque esta persona, bueno, nació en Alicante, es importante saber que nació en Callosa del Segura. Nació, bueno, no tenemos los datos, pero del bautizo sí que hay una partida de nacimiento, curiosamente en la Unión, en 1847. Se fue en el 72 a Cartagena, luego dice que en el 73-74 volvió a Almería por temas de trabajo, y allí también iba cantando, haciendo sus actuaciones. De Almería se fue en el 1880 a Málaga. Yo creo que aquí conocería a su mujer, a María Dauset Moreno, que era natural de Almería, pero vivió en Málaga. Y tuvieron 3 hijos, Antonio, José y Pedro. Antonio fue
el famoso el rojo hijo, del que Antonio Piñana aprendió los cantes y se los transmitió a Curro Piñana, que vendrá aquí también en una de las conferencias, que es muy interesante también que lo escuchéis, porque es una fuente también muy primaria, ¿no? Directa. Entonces, Antonio fue uno de sus 3 hijos, que es Antonio ¿cómo es? Grau Dauset, que es el hijo del rojo, era alpargatero de profesión. De 1880 se va a la Unión en el 85. Del 85, en el 86, 1886, se va a actuar al Café Burrero de Sevilla, donde conoce a una cantaora, que también hay que hablar de mujeres, porque casi todos son hombres, que era Concha la Peñaranda, que era famosa por sus cartageneras. La pena que no hay grabaciones de ella. Pero bueno. Y conoció a Antonio Chacón en la Unión y ya falleció en 1907. Falleció pronto. De Antonio Chacón, que sí que podéis buscar mucho de él, porque sí que hay discos y aquí tenemos algunas muestras. Nació en 1869 en en Jerez de la Frontera. Y bueno, ella era llamado el rey de los cafés cantantes, porque él grabó todos los cantes flamencos y de Levante. Grabó casi todo y de hecho los conformó, ¿no? Dio la forma. Crea medio flamenco, lo crea él solo. Sí. Vamos, de todos los estilos. Antonio Chacón sería la piedra angular del cante flamenco ya profesional. O sea, Y de él os podría poner audiciones, pero no va a dar tiempo. Entonces, sí, a lo mejor después os pongo un poquito de cartagenera. Pero es bastante accesible, ¿eh? Antonio Sí. Chacón lo puedes escuchar. Me sabe mal Está que el no lo libro de escuché, Carlos pero Martín bueno. Ballester también dedicado a él, que está muy bien. Os pongo un poquito, que no os quedéis con las ganas. Venga, ponle. Porque como va de los sonidos de una cartagenera, escuchéis a Antonio Chacón. El guitarrista sería Miguel Borrul. Creo que es claro. Ay, de noche y días, y una pena impertinente, ritmo abandonado. en mí de noche y días, porque a mí nada me divierte, ni tengo más alegría, y que el rato que Bueno, así lo habéis escuchado. Son las fuentes de las que bebemos los cantadores y estudiamos. Bueno, investigadores y... Bueno, esto pues, de Chacón. La cosa es que si Chacón bebe de el rojo el alpargatero, que también al final fue profesional, empezó también cantando, aunque en un principio, aunque empezó a cantar bastante tardío el rojo, pero esas son unas fuentes del cante que vamos a ver ahora de la Unión. Claro, lo que pasa es que esto se basa en otra cosa también difícil de estudiar este tema, es que ellos se basan en unos cantadores que son completamente o prácticamente desconocidos. Conocemos los nombres porque ellos serían una segunda generación, pero hay una primera. Ellos esto es un cante ya profesional, para entendernos, aunque todavía se ha abandonado y todavía tiene esa reminiscencia de malagueña, digámoslo así. Pero después, aunque cuando los hace Chacón también los hace el Cojo de Málaga, Escacena, Garrido Jerez, La Peña de Aranda, Manuel Torre y un montón de cantadores buenísimos de la época, los mejores, empiezan a hacer estos cantes. Ahí hay un pequeño, digamos, repunte, si se puede decir, de este repertorio. Pero una primera generación
sería, por ejemplo, se habla de Juan Abad Chilares, Almería, el Cabo Gatero, Manuel Rivera de Adra, pero el Morato de Almería, el Ciego de la Playa de Almería, el Marmolista, Frutos Reyes de Baeza. Entonces, de estos, ¿qué se sabe? Porque los nombres de algunas de las tarantas es el nombre de ellos. Entonces, Chacón sí tiene contacto, se sabe que tiene, y también el Rojo, contacto con ellos, y entonces ellos engrandecen los cantes y entonces se hacen profesionales. Este fue, digamos, la primera piedra angular sería, entonces teóricamente, esta gente. O sea que todavía, fíjate, si faltaba recorrido hasta llegar a la unión, hasta el festival, como conocemos hoy los cantes, que ahora veremos el cambio estético que hay. Pues ahora vamos a tocar la cartagenera grande. Hemos escuchado a Chacón, un tipo de cartagenera. Os vamos a poner aquí ya para que diferenciéis. Vamos a empezar con la cartagenera porque ya nos vamos a ir metiendo Sí. en el tema más puramente de la unión. A ver, Y la encuentro. cartagenera es uno de los primeros cantes, digamos, que se catalogarían después como mineros. Aquí. Y la cartagenera es de los primeros que surge claramente. Antes que, aunque ya habían mineras y ya habían, pero la cartagenera es uno de, en las bases del primer festival, era uno de los cantes que se hicieron. Se hacían 3 cantes y uno de ellos era la cartagenera. Hemos escuchado a Chacón hace un momento cantar, veis abajo la cartagenera de Chacón. Noche y día tengo una pena impertinente. ¿Lo habéis oído a él? No sé si lo habéis reconocido, es esa. Esta grabación que os hemos puesto es de 1909, así que tiene un valor histórico grandísimo, que se pueda conservar y podamos escucharlo nosotros ahora. Entonces, esa sería la de Chacón. Na, na, ni, na, na, rematado, noche y día. Ahora vamos a hacer otra que suena de otra manera, que es otra cartagenera que se llama Grande o Clásica, que cantó también la Conchita la Peñaranda, como hemos dicho. Se nombra, en los textos pone que ella la cantó, que se llama Perlas a Millares. Que se la adjudica al Rojo, según Guillermo Castro. Según Guillermo Castro, investigador de flamenco, Bueno, y más gente. muy buen, sí, más gente, Sí. lo adjudica al Rojo, el alpargatero. No haya perlas a millares, como quiere que la ola ahí no hayan perlas a millares. Si en la orillita del mar te vi llorando una tarde. Ay, como quiere que en la ola Bueno, esos son los dos tipos que tenemos de cartagenera. Esta se llama Grande y si os suena a alguien, los pícaros tartaneros. ¿Os suena a alguien por aquí? ¿Carlos? ¿Te suena? Los pícaros tartaneros. Esta es, a ti sí. No haya perlas a
los pícaros tartanes, se me partió la barrena. Son las mismas melodías, porque los cantes se identifican en el flamenco por las melodías, todos. Ese sería Todos, por la las melodías. cartagenera supuestamente más antigua, ¿no? Ese estilo. Sí. Porque después el que llamamos estilo de Chacón, este se hace... La segunda que que tenemos. es la segunda, se hace en la Unión bastante en el concurso, en el apartado de cartagenera. Es bastante diferente. Sí, es la melodía, ¿habéis la oído? melodía. Es otra. Hay que decir que Chacón en el título nunca pone que es cartagenera, siempre pone taranta, y no porque se equivocara, que él no decía que eso era una cartagenera. Tenemos aquí Eso el lo disco dijo la de pizarra gente. de Ahí está. Chacón. Ahí lo tenemos. Se ve muy bien, un poquito borroso, pero lo titula taranta. Taranta número 2 pone. Eso no está equivocado, eso él lo decía que era taranta, porque él, existiendo ya un cartel de cartagenera, no se veía como decir, bueno, esto ya existe, yo no voy a crear otra. Entonces, el nombre genérico de tarantas, que tarantas también es el nombre un poco de todos estos cantes, bajo ese nombre genérico, él hizo ese cante. Fue la gente y otros cantadores lo que llamaron también cartagenera ese cante. ¿Por qué? No sabemos. Probablemente a lo mejor porque se basó en algún cante o de algún fandango de Cartagena. Probablemente. De todas maneras, después al oído lo reconocemos, importante lo es que analizamos hoy en y día- es una cartagenera. Aunque ponga, ¿veis ahí la que hemos puesto de Chacón ahora mismo? Noche y día. Claro. Y la melodía Se- totalmente la diferente. melodía es de cartagenera, aunque la etiquete así. Bueno, vamos a seguir porque creo que vamos... Vamos, continuamos. Después de las cartageneras, pues seguimos hacia... yo quiero hablar del niño Alfonso, porque es olvidado. Es el padre de Paco Paredes, que es un flamencólogo de la Unión. Y no he traído... Bueno, hay un vídeo de él, pero ahora mismo no lo voy a poner. Niño Alfonso, si lo buscáis, pues Alfonso Paredes, en la página de la Unión está. Era un cantador grandísimo, murió en el 2021 y es un cantador un poco olvidado. Ganó varios premios de la Unión y él es de la Unión. Entonces quería nombrarlo porque él también grabó la cartagenera, esta segunda cartagenera que hemos dicho, la tiene grabada y un montón de cantes. Si hubiera más tiempo os ponía su voz porque es preciosa, es tipo Valderrama, una voz limpia y muy afinada. Muchas facultades para Sí, cantar. en relación a la cartagenera. Y bueno, luego seguimos con los ganadores del Festival de las Minas. Solamente citar algunos porque no nos va a dar tiempo, ¿vale? Pasamos ya al festival, al actual. Estamos ya este año en la 53 ABA, edición, en 2024. El cartel de este año es este de abajo. Y el primero, os hemos puesto el primer cartel de 1961, ¿vale? Para que lo veáis. Estas son fotos de este año. Este es el Mercado de la Unión, que se llama Catedral del Cante, por fuera y por dentro, para que lo veáis, por si no habéis asistido. Y bueno, esta es una de las bailadoras Este año. creo que es María Canea, y este chico es un alumno de Roberto que se presentó este año y lo encontró allí en el festival, que quedó segundo premio. Sí. Bueno, pues de los ganadores del Festival de las Minas, supongo que conocéis, ¿verdad? De las personas más que han ganado premios. Sabéis que hay varios premios de cante, baile, guitarra y de instrumentista. El de cante es la lámpara minera. Vamos a citar a Pencho Cross, del que vamos a poner un vídeo ahora, porque sí que merece la pena que veáis el vídeo, acompañado por el padre de Encarnación Fernández, a la guitarra. Ganó 3 lámparas, Pencho Cross, y ya dijeron que a la tercera ya... creo que las bases del festival la cambiaron para que no pudiese seguir ganando lámparas. Encarnación Fernández, de la que vamos a interpretar ahora, La Minera y la Levantica, ganó 2 lámparas mineras en el Festival de la Unión. Gema Jiménez, en el 2005, Ricardo Fernández del Moral en el 2012, Miguel Poveda, ¿lo conocéis? Meli, en el 93, ganó la lámpara minera, y Maite Martín, su maestra, en el 1987. Y tenemos aquí a Celia Romero, porque a mí me encanta también, y en el 2011 yo compartí con ella. Y respecto a la lámpara minera hay una lista larguísima, imaginaos desde el 61 hasta ahora. Hay muchísimos cantadores, también David Lagos, pero bueno, eso lo podéis buscar también en YouTube vosotros. De Bordón, minero... Bueno, la lista es muy larga de todo. En verdad, pues Bordón minero tenemos, por ejemplo, a Ojar Herrero en el 86, Vicente Amigo en el 88, nuestro querido Alejandro Hurtado en 2017, Paco Serrano en el 91, Antonio Rey también lo ganó. Y en el baile, pues Eduardo Guerrero, Jesús Carmona, Patricia Guerrero, en fin, mucha gente, pero que esto no vale la pena
comentarlo aquí porque esos datos están... Hay un libro además dedicado solamente a los datos de los ganadores. La cosa es cómo comienza este festival. Sí, con Valderrama, bueno, vamos aquí. Vamos, que en el principio... En el Diario de la Verdad sale la noticia del primer festival, en el Diario de la Verdad, que dice: La Unión celebrará del 5 al 6 del próximo octubre sus tradicionales festejos dedicados a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. En el programa destaca el primer festival de cante de las minas, en el que será interpretado el famoso cante de nuestra sierra, la minera, claro, importante faceta del folclore murciano, actualmente en peligro de desaparición. Desaparición, como decía Valderrama también en el audio, ¿no? Es curioso porque aquí mezclan en la publicidad famoso cante con peligro de desaparición. Entonces, si caemos en la cuenta, no era tan famoso porque nadie lo conocía. Sí, entonces, bueno, la anécdota de Valderrama que habéis escuchado al principio, pues causó un revuelo en la Unión, claro, antes del 61, y bueno, fueron al despacho del entonces alcalde, Esteban Bernal, allí al Ayuntamiento de la Unión, fueron Asensio Sáez, que es el cronista oficial, y Pedro Pedreño, y le comentaron lo que había pasado con Valderrama, y entonces, a Valderrama dijo: ya que estoy en tierra de buen cante, voy a hacer algunos cantes de aquí. Y entonces Esteban Bernal, para ayudarlo, pues para ayudar a poner en valor estos cantes, inició, a pesar de las dificultades, bueno, esto es muy largo y hay mucha historia, pero sí que Esteban Bernal en el 61 decidió que sí que iniciaba el primer concurso de la Unión. Digamos que costó mucha lucha. Mucha lucha. El primer festival, o los primeros festivales, porque según él, o sea, en principio no fue bien acogida la propuesta por toda la población unionense, porque no entendía tampoco la magnitud que representaba el proyecto. Hay que pensar también que si nos pensamos en la época, en los años 60 a principios, también comenzaría uno de los boom inmobiliarios por la zona. Entonces, un buen negocio era edificar la parte de costera de allí, en fin, otras cosas, que no hacer un festival, que gastarse un dinero no lo veía mucha gente. Y después, como 20 años después, Esteban Bernal declaró: en aquellos primeros años fueron de auténtica lucha, haciendo referencia a las múltiples incomprensiones de quienes, descansando en valores más fáciles e inmediatos, fían el prestigio de la ciudad a exclusivos fines materiales. Pues hay que entender que si uno piensa un poco a lo que se está refiriendo, ¿no? El primer festival, como curiosidad, yo creo que también bonito saber, conocer, es que contó con 14 inscripciones únicamente. Se celebró en la Terraza Argüelles, no en el mercado. Esto fue bastante posterior. Solo hubo un día de festival y había 3 premios: Cartagenera, Taranta y Minera. El de Mineras fue para Antonio Piñana, a Isabel Díaz la Levantina el de Cartageneras, y el Eleuterio Andreu, que este fue minero profesional, le dieron el de Taranta. Este un poquito más tarde ganaría también la lámpara. Examinando las bases que encontré de los primeros festivales, se llega a una conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que pone en estas bases? Estos nacen para rememorar la vieja copla de la Sierra Minera. Entonces, con lo investigado anteriormente, la vieja copla de la Sierra Minera pues eran esos fandangos que estaba comentando, por lo visto, pero que tampoco muy bien la gente sabía qué era eso. Había quien decía que el único que lo sabía era Antonio Piñana, por eso ganó. También se dice, en fin, se dicen muchas cosas. La vieja copla de la Sierra Minera, resucitada en voces veteranas e inéditas. O sea, nacería para esto, ¿no? Las bases del festival van cambiando y van también poniendo otros cantes en el festival, ¿no? Van recogiendo otros cantes. ¿Vale? Van ampliando. Bueno, entonces yo creo que es momento ahora de poneros a Pencho Cros, porque sí, es uno de los cantaores más representativos, con Antonio Piñana, Pencho Cros y Encarnación Fernández. Hemos comentado también al padre de Antonio Paredes, a Niño Alfonso, Paco Paredes, que es el Niño Alfonso, y hay muchos más.
¿vale? Pero bueno, quiero Claro. que escuchéis la voz de Pencho Cordillera. Cross habrá que decir que era un personaje que, aunque él procedía de Castellón, nacido en 1925, se trasladarían a la Unión y él era una persona en el pueblo como con mucho... Mucha personalidad. Mucha él tenía personalidad, mucho carácter. y mucha personalidad. sí, era un líder, ¿no? También sus amigos de la época, entrevistas que les han hecho, Antonio Fernández, el padre de Encarnación, dice que era el líder, era el jefe de... Además, aquí vamos a ver al padre donde de iba, Encarnación. Aquí, era una ahora persona que a Antonio Mairena también le tenía mucho respeto, hay que imaginarse. mismo. Bueno, Pencho actuó siempre con Antonio Fernández, lo tenéis ahí, es el padre de Encarnación, como ha dicho Roberto. Y bueno, decir eso de él, que la familia era procedente de Castellón, o sea, veis las conexiones con la Comunidad Valenciana. Eran pequeños empresarios que se fueron a la Unión, allí a trabajar. Y decir de él que nació en 1925 y falleció en 2007. Vale, pues la minera que vamos a escuchar, o este estilo, según Paco Paredes, y también lo podemos escuchar fácilmente en los festivales, es la minera más seguida ya. Ya no es la de Piñana. A los 4 años del festival sale la figura de Pencho, y entonces cuando él canta esta minera, es la minera de la Unión. Y tiene varias variantes, pero básicamente son muy parecidas todas, algunas cambia el primer tercio y el tercero, pero se basan en lo mismo, y entonces esa minera de Pencho es de la que Miguel Poveda aprende también. Es que claro, si nos metemos a investigar y a comentaros lo de las mineras que tenemos preparado, pero no da tiempo, Sí. os vamos a... Es que Vamos allí. Sí, Vamos, es tarde ya. vamos Vamos a poner esta y vamos a interpretar la otra minera de Encarnación Fernández y así escucháis 2 mineras. Este documental es muy bonito, además. Se ve toda la sierra minera. Antonio Fernández, el padre de Encarnación Fernández. Cortando plomo del Tajo. Ay, da la vía el buen minero. Cortando plomo del Tajo, mientras lleva la barrena, cantando va por lo bajo. Ay, qué mala suerte me pega.
Bueno, ya habéis visto, ¿no?, las 3 lámparas merecidas. No solo de Minera, él cantó todos los cantes de Levante y otros estilos, pero bueno, si lo podéis buscar, lo podéis encontrar a Pencho Cros fácilmente. Y bueno... Él dice que lo aprendió de los mineros, sí, que él tenía una sí. taberna, eso lo declara en, no sé si es un informe semanal o en... Hay muchísima No recuerdo en qué documentación programa, de él. pero él dice que los aprende, claro, porque tienes la de Piñana. Piñana dice que la aprende del Hijo del Rojo. Cada uno dice que lo aprende de uno. De uno. Bueno, se parecen un poco, de todas maneras, ¿eh? Sí. No son muy distintas, ¿eh? Claro. Sí. Es difícil porque son todo Después hipótesis. el Hijo del Rojo saber también canta una exactamente. minera que no parece una minera, que parece un fandango. Mirad, aquí tenéis ¿Vale? la Pero la sí. minera de la Unión lo que identificamos es esto. Vamos a hacerla Sí. nosotros. Vamos a hacerla... el estilo... Mirad, a ver, para que Lo van a nos hacer guiemos. Acabamos de escuchar la minera que pone 2 de Pencho Cros. ¿Vale? Hay una minera clásica de Antonio Piñana con una melodía muy concreta, que es la del compañerico, comitaleguico. ¿Sabéis cuál es, no? Compañerico. Esa. Compañerico. Esa es. La de Pencho, que es otro estilo, esta que hemos escuchado, y ahora la de Encarnación Fernández, que vamos a interpretaros, muy parecida a la que habéis escuchado. Es como una versión que hizo ella de esta de Pencho que habéis escuchado, con una hondura especial y una fuerza diferente. Y luego hay otras melodías de mineras, pero básicamente para que escuchéis. Vamos a hacer la de Quiero hacer fuerza y no puedo, de Encarnación Fernández. Quiero hacer fuerza y no puedo. Siento de la muerte el frío. Quiero hacer fuerza y no puedo. No me abandones, Dios mío. Porque queda otro barreno. Y entre el escombro perdido, Gracias. Bueno, y seguimos por el taranto, casi vamos terminando. Bueno, y ya la aprendí de Encarnación, ¿verdad? Yo lo aprendí, claro, ella me lo enseñó a mí directamente. De la toda fuente. la fórmula, todo lo que hacía. Y entre el escombro perdido, y decía, ¡ah! Y me decía cómo tenía que empujar, sobre todo ella la cantaba con mucha rabia, no es la de Pencho, claro. es Génesis- rabiosa. Es una Génesis comentaba, ¿no? Ha comentado, que yo creo que muy acertadamente, que a partir de
En el 78 cuando gana Encarnación. Ella ganó, bueno, Encarnación ganó Ganó dos dos veces, veces. 79, 80, 79 y 80. en el 88 Melón de Oro, lo tengo que decir, en Los Ferros. Vale. En el 2015 Castillete de Oro, también en La Unión, por Bueno. su labor de difusión. O sea, Claro, que a partir tuvo un montón de Génesis premios. comenta que a partir también de ella se canta también de otra manera. otra forma, ¿no? sí. Porque de una interpretación más... Más lírica, más pausada, a una rabia, porque en realidad son cantes de rabia y de pena y de dolor, porque habla de la muerte, de los mineros y del dolor en la mina. La cartagenera habéis visto que no, que habla de perlas a millares, de algo más amoroso, pero en general las mineras... La temática de las minas, claro. Es de dolor, Es minera. imaginaos. Sí. Claro, entonces, pues seguimos. Vamos a seguir al taranto, que es el único cante con compás que tenemos. Aquí tenemos Bueno, pues el taranto... el baile por taranto. El taranto es otro de esos sonidos de la Unión que estamos hablando hoy. Nos ha gustado remontarnos, más que puramente hablar de la Unión, de dónde salen estos sonidos, ¿no? De toda la historia que hemos contado al principio. Yo creo que es interesante. Entonces, también con el taranto ocurre. Es uno de los sonidos que podemos encontrar allí en el baile, porque a partir de los años 90 también entra la especialidad de baile a concurso. Claro, ¿con qué baile? Con el baile del taranto. El baile del taranto y el propio título de taranto es bastante joven, o sea, esto no es ancestral ni mucho menos, es bastante moderno. Y la historia sería un poco que determinado estilo, en los discos de Pizarro no encontramos taranto, curiosamente, no encontramos taranto. Y sí que lo cantaban, pero lo llamaban minera. O sea, ya para acabar de arreglar la cosa. Entonces, las mineras que encontramos en la discografía antigua serían... Son las melodías iguales que los tarantos. Son las melodías de los tarantos. Iguales, las mismas. Entonces, hay aquí, bueno, algunas de ellas, No la porque tengo hay varias claro. mineras, pero algunas de ellas te recuerdan más a un taranto, a ese sonido de Almería que decíamos. Pero eran las mineras, porque eran las mineras de Almería, o taranto minera de Almería. Con el término minera ya no conocemos ese sonido lo conocemos como taranto. Estamos entendiendo más o menos cómo sería, y por minera conocemos ya lo que acaba de hacer Raquel y Pencho, lo de la Unión. Eso sería minera, ese sonido con esa subida característica de... Quiero hacer fuerza, que en el... no me abandones, Eso. Dios mío. Eso lo encontramos en las mineras. Anteriormente de eso no estaban las mineras Bueno, primitivas. Entonces, esto sería que Carmen Amaya, la primera actuación que bailó públicamente una coreografía llamada Taranto fue el 12 de enero del 42 en el Carnegie Hall de Nueva York, con Sabicas a la guitarra. En el 42 le llamó Taranto. En el 56 esta pareja artística lo grabó en un vinilo titulado Los ritmos de Carmen Amaya. 1900 ya, hemos pasado de 1956. 800 al 1900. Y para más confusión ella no lo tituló Taranto. Cuando lo grabe lo titula Rondeña. O sea, ¿por qué? Pues yo pienso que también Manuel Torres lo graba como título Rondeña y ella también le llama Rondeña. O sea, más galimatías. No os preocupéis que ya hoy en día está todo aclarado. Pero bueno, hoy más o menos, hoy todos llamamos Taranto. Hoy en día están todas las melodías detectadas. A lo que vamos a y escuchar todo está claro ya- que es ya un taranto. aclarado. Antiguamente sí. También, claro, hay un dato muy importante que relacionamos esta melodía de Taranto, que es muy reciente. O sea, la melodía existía, pero con el título de Taranto, en 1957 es la fecha que tenemos que se asentaría la idea de llamar Taranto a esta melodía con Antonio Fernández Fosforito, con el famoso Fosforito, que nombrara así a unas mineras. Y digo que son unas mineras porque Ricardo Molina, en un comentario que hace, que me alegró mucho encontrarlo, porque digo, pero si estas mineras son un taranto, pero claro, yo no iba a decir, pero ya lo dice otra gente, ya me mojo y lo digo. Entre los cantes que gozan más reciente auge está el llamado taranto, y pone, y no sé por qué, taranto de Almería. Fosforito ha realizado mucho este cante levantino, tan parecido a la minera que se confunden. O sea, que Fosforito llamó taranto, y como Fosforito era ya una referencia, Claro, pues taranto... Fosforito grabó muchos tarantos. Taranto se quedó, Podéis taranto se quedó escucharlos. desde Fosforito. Pero estamos hablando de unos años ya, de finales de los 50.
¿Qué ocurre? Que esta coreografía que hace Carmen Amaya, este baile, pues bueno, viene a ser la representación del baile minero, digámoslo así, que podemos ver como baile obligado para ganar el premio de baile, el premio del desplante. Desplante se llama. Desplante. Hay que hacer otro baile, pero obligatoriamente es el taranto. Entonces, el taranto, claro, se hace mucho en el concurso y después a lo mejor en otros ámbitos como en algún tablao o algo, bueno, sí lo ves, pero yo, por ejemplo, lo he comentado muchas veces, hablando con mi compañera de trabajo de acompañamiento a baile, que es una asignatura de las que doy en el conservatorio, donde enseñamos a los alumnos a acompañar a baile, distintos bailes. Cuando llegamos al taranto, ella también comenta, ¿no?, con la experiencia que tiene, que un taranto, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es la asignatura de cuadro flamenco para que se entienda esto muy bien. Y, por ejemplo, tú llegas y tienes que tocar una soleá y sin mediar palabra con ninguno de tus compañeros, sabes la estructura, dices, lo hacemos todo tradicional. Y todos, cante, baile y toque, entendemos una estructura básica de eso. No hay que hablar casi nada de cómo se va a cerrar ni nada. ¿Qué pasa? Cuando llega el taranto, nadie se arriesga a hacer un taranto. Tú no llegas a un sitio y venga, vamos a bailar taranto. Taranto hay que verlo antes. El taranto hay que verlo antes. Y durante muchos años, y le digo, ¿y esto por qué será? Y claro, documentándose uno, pues claro, ve que es una coreografía que esto no estuvo en los cafés cantantes del siglo XIX, no estaba, es una teoría un poco mía también en ese sentido, pero tiene lógica, porque si esto no tiene una tradición de hacerse en esos cafés, eso no se fragua ahí, eso se fragua en coreografía, no en esa... Hay una estructura, quiero decir. Hay una estructura, pero que tiene hecha, mucho detallito, que esto se puede hacer así o esto se puede hacer así, ¿no? No está tan cerrada como las estructuras de una alegría, de una soleá o de una seguirilla o de otros bailes o de un tiento. No está tan cerrada, no te aclaras tanto. Los códigos son muy... Entonces, eso es algo que nos indica que el baile del taranto es bastante moderno. En la Unión se ha realizado pues muchísimo y entonces gracias al festival también sí, tenemos algunos de los que han ganado muchísimos ejemplos aquí. Que nos podemos meter en internet y ver. Pues es que, mira, tenemos a Eduardo Guerrero en el 2013 que ganó el desplante también. Ellos tienen que bailar todos el taranto, ¿eh? A Jesús Carmona. A nosotros es que Eduardo Guerrero nos gusta mucho. Bueno, todos. Carmona, Patricia Guerrero. Que actúa con Alejandro. Exactamente. Nos Javier metemos en Latorre. internet y podemos encontrar ese día en la Unión cómo hicieron el taranto. Lo digo porque es un documento si queréis verlo, y lo podemos aquí. Ahora vamos a interpretarlo, un trocito de un taranto, que es el más famoso que popularizó Fosforito. Y es similar, dicen, a la minera antigua. De melodía de taranto, hay varias melodías de taranto, pero vamos a hacer una usual. La más conocida. En el baile. Y va, no lo hemos explicado, va. Claro, va 1, 2, 3, 4. Vale, pero ¿Queréis dar palmas? Tendría 8 tiempos, eso va a ser complicado. ¿Queréis dar palmas? Eso va a ser complicado. Serían 8 tiempos realmente, porque sería 2 veces 4, ¿no? Bueno, entonces, quien se atreva... por ejemplo, una introducción tipo de la que podemos escuchar, una coreografía de la Unión, es una manera de arpegiar o de introducir mientras el bailador entra, a ver si me puede salir algo así, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Esto ya iría con paz, claro. Siete, 8. Luego las palmas van por otro lado. ¡Ole!
Ay, yo trabajo en una mina. Ay, como pues, ay, no voy más. Porque estoy muy cansadica de tanto subir y bajar. Ay, cuando voy al trabajico, ay, que Bueno, está interpretado, la guitarra está interpretada como si estuviera un poco acompañando a bailar, a un cantador así no se la tenéis que imaginar a alguien bailándonos. no se esto. acompañaría con tanto... Ahí mira, por ejemplo, esa foto que hicimos en la Unión. Claro, con esos cortes que he hecho y con esos golpes que hago, que es más propio el lenguaje de baile, pero para que nos metiéramos un poquito en el carácter del taranto, como ha evolucionado y lo bonito que es, ¿no? Yo creo. Es precioso, ¿eh? Sí. La verdad que se parece también a la levantica que vamos a interpretar. Vamos a hacer la letra de Ginés Jorquera, que es el marido de Génesis. Vinisteis a la primera conferencia, ¿no? Pues es una letra de él, que fue poeta, y Encarnación Fernández como que la selló ella, ¿no? Ella la hizo de ella, y es la levantica que más se escucha. Hay dos tipos, la tortolica en la mano, sí, que la he traído, pero si da tiempo al final la pongo, y esta de Encarnación. Son dos las levanticas más conocidas que tenemos. Tenemos Bueno, aquí la tenemos. Porque la del cojo tiene un giro. La del cojo, o sea, ay, la llamo, toda la mañana la llamo, ay, para echarle de comer. Esta es la del cojo, que es parecida, la de Encarnación es, ay, se ha levantado. Y la otra, ay, la llamo. y Es muy después el parecida, cambio pero en es el segundo diferente. tercio donde la Encarnación coge el carácter de taranto. Sí. Hace un giro que es de taranto. Bueno, vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo. ¿La escucháis? 5, ¿no? Ay, ay, ya, ya. Ay, se ha levantado. Mare, qué fatalidad. Y la mina se levantaba. Y por cuestiones de jornada, ay, la tropa está cargando. Ya bayoneta
está la de Encarnación. Encarnación hace con más rabia todavía, ¿eh? Tampoco estoy en situación de un escenario de cantar, ¿eh? Estoy sentada No, en ni una de silla y ni de tocar tampoco. sentarme en mi silla, en el borde de la silla y ponerme así y Sí, darle... porque estar hablando y Pero hablar tocando... y cantar cuesta un poco. Pero bueno, hay que no ponerse... te pones en para situación. cantar también tienes que entrar en situación. Sí. Y más o menos sí que inspiráis, pero cuesta. Entonces os pongo la de la levantica de la tortolica en la mano, porque es que es Esa es la más clásica. Es preciosa. Ay, se me ha ido. Es preciosa y es el otro estilo. Y así escucháis al cojo de Málaga. Ya casi acabamos, ¿eh? Otro de los estilos que se hace en la Unión. Deja la primera. ¡Ay, se ha levantado! Y él hace. ¡Ay, la llamo! Escucha la primera La frase. diferencia. Me parecía la primera, el primer tercio, ¿eh? Está playando el guitarrista. Hace medio cuarto toda la mañana. Ahí sí. Que donde se viva Cargando. Eso lo... La bayoneta, carajo. Ya lo sé. Ahora. y que la tortolica en la mano. ¡Ay, Joaquín Valiente! Habéis visto, muy parecida. Pero bueno, la interpretación de principios del siglo XX a la cómo se hace ahora. Bueno, Claro. y para concluir, Llegamos a unas conclusiones, ¿no? Y concluimos. cerramos ya. ¿Qué se ha pasado? se ha pasado la hora. La hora, ya volando. Es también que, primero, que la estética que vemos de estos cantes de las minas de la época es muy diferente a después cuando llega en la época de Antonio Mairena, que todavía pues no ayudó tampoco ese boom de Mairena a que estos cantes proliferaran, porque claro, él no lo consideraba ni apenas flamenco, este cante, porque tampoco se le daba a él muy bien, todo hay que decirlo. Él tenía... No, pues no. Él tiene otras facultades, hizo muchísimas cosas buenas, una recuperación muy grande de otros cantes. Otros estilos muy otros buenos. estilos, Muy buenos, sí, pero inventó otros muchos también, pero aunque él dijera que no, pero sí, era un gran creador, pero entonces eso tampoco ayudó porque todos se subieron al carro de Mairena. Entonces, lo que fuera una voz limpia como esto, Claro. entonces sí entramos ya con la Claro, cosa. las voces limpias entonces no se consideraban, No porque se querían que consideraba. fueran rotas. Sí. Entonces ahí Entonces hay resulta un que dilema. y hasta ahora todavía dura que lo más puro resulta que es cantar roto la voz, ¿no? Vamos, eso es una moda. Pero bueno, son todas preciosas, son todas eso es bonitas. eso sería una moda sí. bastante moderna. Y entonces pues sale toda una serie de cantadores con la voz raja y entonces dice que eso es lo puro Claro. y lo más auténtico. Por eso Valderrama apoya lo suyo. Y ¿Habéis Valderrama, oído? sí. Dice lo contrario. Valderrama decía lo contrario, Claro. ¿no? Todo esto, pues bueno, yo creo que lo bueno es tener voces de todo, porque a cada uno nos gustan una, Claro. o a mí me gustan las dos, ¿no? Cada uno para una cosa, ¿no? Sí, es la riqueza del flamenco. Y también, que sin tengamos duda, que voces de hablando todos del- tipos. ¿no? Del festival, pues en conclusión, yo
pensamos que sí que ha ayudado a recuperar los cantes, no en su totalidad, son muchos, está un poco quizá encorsetada. Sesgado, ¿no? Un poco. Sí, un poco encorsetada la cosa, como siempre pasa en todos los concursos, entonces se hace uno, gana con un estilo y el año siguiente y el otro pues el mismo quiere cantar el mismo estilo porque piensa que tiene más posibilidades de ganar y no se arriesga con otro tipo de estilo. Eso es cierto, se copian un poco unos Se de copian otros unos de dentro otros. de estos estilos. Por ejemplo, el fandango minero no se oye en la Unión. Las murcianas tampoco, hay dos tipos. La murciana no se escuchan. La murciana La no se- taranta es sí, la taranta no la hemos hecho porque no da tiempo, pero la taranta es la madre casi Claro. con la minera cartagenera. La levantica, esta Encarnación, no se oye mucho. Sí. Yo se lo escuché Bueno, pero a cuando se Ginesa escuche- Ortega hace años, pero se escucha también bueno. algo. El pero- taranto solo para el baile. Entonces eso, si vais a la Unión podéis escuchar allí también. Pero vamos, lo que sí que no cabe duda que sí que ayuda mucho a la recuperación de estos cantes y por lo menos una mínima calcificación sí que pienso yo que ayuda. Después ya, pues bueno, cada uno tiene ahí su debate. Yo creo que hay que mirar un poco lo bueno del festival, que son muchas cosas y animamos Ha recuperado todo, ha recuperado. Sí. La- a que vayáis y lo disfrutéis, Sí. que es mucho mejor que todo lo que podamos decir nosotros. Claro. Sí. Claro. ¿Alguna pregunta que podamos resolver? Fácil, claro. Fácil. O que os haya gustado algo más o algo menos, o alguna curiosidad. Aquí a Chacón. Ya. Vale. Pues ahí está Chacón y Claro. está el rojo. Claro, pero- Yo creo que tenemos el ahí. minero No, canta es que el en la minero, mina. es que el minero no canta en la mina. No, lo es difunden. No, el minero no canta en la mina. Había mineros que además lo comentaban, en la mina no se puede cantar, trabajando, tanto polvo, tanto golpe, tanto ruido. Ahí no se puede cantar. Es una de esas cosas del flamenco, que tiene muchísimas, todavía esto tiene poca fábula. El flamenco tiene mucha fábula en la historia, mucha fábula. Esta es una más, que lo hacen de una manera entonces más emocionante, porque la persona que sufre, digamos que son los artistas profesionales, en verdad, Sí, es los que se ponen en la piel del minero y entonces interpretan la pena, ¿no? Sí que, pues a lo mejor habría mineros aficionados que cantaban, pero vamos, no. En las pero- tabernas pero o cuando no salían. se crea, esto no se Pero- crea en la mina, esto no se crea en la mina. Eso. Es la zona de la Unión y Bueno, Cartagena. porque es la Se zona. canta en torno a la mina. Porque se canta en torno a la mina, alude a la mina, y como el trabajo y el gran, por ejemplo, boom de la Unión, que la hizo rica en aquellos años, fueron las minas, que subió aquello, vamos, era de oro, entonces la Unión. Entonces, pues se alude en los cafés cantantes, cuando iban a beber, que salían del trabajo, a lo que hacían en su trabajo. Entonces lo recrean en ese ambiente. Hay que meterse como en ese ambiente, en esa atmósfera, y los artistas lo que hacen es recrear, y tienen un público muy bueno, que son los propios mineros, ¿no? Entonces yo creo que hay un caldo de cultivo muy, muy bueno. Pero esto es una... No, El baile es que además mucho después. nada, el baile, El baile va por otro lado, además es va muy por otro posterior. lado. El baile de Taranto es muy posterior y No, es no, totalmente no, no. artístico. Sí, que Fíjate, es creado, es una es creación. creado de Carmen Amaya en Nueva York. O sea, el baile podríamos decir que es norteamericano. Sí, sí. Bueno, la última pregunta y ya está. Cantando y cantando y cantando y cantando 1000 veces. Eso se hace Bueno, practicando, es un aparato Bueno, que se Raquel, repite. y con vamos. unas cualidades, Cualidades. Sí, innatas pero que aunque tienen. tuvieran cualidades, si no repetían en la taberna cuando se veían o luego en los festivales, o sea, repitiendo y repitiendo. Aparte de las cualidades, pero si no las desarrollaban, Bueno, es que pasa una cosa, que para cantar bien no hace falta estudiar, ni para tocar bien, o sea, de forma arreglada me refiero. pero esas Bueno. respiraciones las hacían de practicar, Sí, de sí. practicar. A ver, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Ellos aprenden, o sea, yo creo, y a lo mejor yo lo digo, no es lo correcto, pero lo que yo he visto y vivido. Ellos tienen unas cualidades que son excepcionales. Cualquiera no puede cantar flamenco.
y aprenden escuchando, es de tradición oral, escuchando y escuchando. Hace, puede ser 15 años, Carmen Linares cantaba en Madrid, en no sé si era el Teatro Circo, dentro de alguna de estas organizaciones. Y durante el camino de su casa a donde iba a actuar, estuvo haciendo voz, pero con técnicas que ella, cuando terminó, me dijo, esto los cantadores lo sabemos ahora. Claro. Porque Claro. nunca Hoy en nos día, habían sí. enseñado, Claro. y sobre todo yo he visto el pánico escénico en los cantaores porque solo tienen la garganta. Y además una garganta que, por ejemplo, en Enrique Morente, que tenía muchos problemas de anginas o enfriamiento, sufría muchísimo porque sabía que era la guitarra tiene cuerdas que pueden cambiar, ellos no. Entonces ha sido tradición oral. El que cantasen muy bien, algunos, por ejemplo, Enrique Morente, era en la Catedral de Granada, había un grupo de niños cantores que eran los Seises, y él era del grupo ese, y aprendió allí a cantar gregoriano, las músicas que se hacen en la iglesia. Y, por ejemplo, en la Puebla de Cazalla, hay también, dentro de la iglesia, existía el pregón de Semana Santa, que tenía mucho de... Practicaban ahí mucho, y claro. practicaban, sí, pero practicaban. fundamentalmente eran cualidades excepcionales que desde niños se sabía, y ellos cuidaban esas voces y aprendían a base de escuchar, es que escuchar también y escuchar. el cante también es también imitación de lo que hayas oído, ¿no? Entonces, en esta época que estamos diciendo, ¿no?, que te llama la atención, estaban un poco cercanos al cantante clásico. Era lírico, muy lírico. Era más lírico. Lo que pasa que después pasó de moda y Mairena dijo que así no. Chacón Y hemos entonces era escuchado, romper la era voz. lírico ahora mismo, Entonces, ¿no? claro, pero Chacón y esta gente y Cojo de Málaga, No he bueno, estudiado, pero de oído, de oído, de imitación, de colocación. Y repitiendo muchas Eso lo veces. coges también. Si tus padres cantan de una forma y tal, también tienes el oído que se te hace porque tú colocas la voz Por como imitación, todo. ellos. En muchas ocasiones. Si tienes las facultades, claro, hay que tenerlas. Pero si tienes las facultades, por imitación, ya sabes tú cómo colocar la garganta y cómo subir. Y Yo le escuché a Penderecki también en mi casa decir que era un enamorado de la voz de Meneses, decir, lo que hace él solo lo puede hacer él. Nosotros podemos aprender. Decía, para nosotros es más fácil, y yo lo miraba así como diciendo, más fácil, entendiendo que en una academia uno puede aprender y tener, aparte de la predisposición, el oído, todo lo que queráis, pero que lo de los cantaores flamencos y cantaoras es de admiración porque son voces que difícilmente pueden cantar cualquiera, no sé, son extraordinarios, creo. Y de hecho, por eso estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Y sabéis que el próximo día es el día 12. No, sí, es el martes. Te deja ahí el programa. Hoy es día 5, el próximo martes 12. Quien viene es un profesor de la Universidad de Sevilla, que es de la Puebla de Cazalla y que ha sido concejal de Cultura en el Ayuntamiento de la Puebla, y os va a encantar porque sabe muchísimo. Entonces, hasta el martes 12. Gracias. Gracias.